te canto, Señor, porque yo siento tu presencia. Por eso yo te adoro y quiero que mores en mí. Derrama de tu amor y que mi vida hoy y yo quiero mi Señor, que vivieras tú mi vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Aleluya. Bien, amados amigos y hermanos, damos gracias al Señor en esta tarde preciosa, ¿verdad? Porque nos permite estar una vez más, llegar a sus hogares, ¿verdad? Con el deseo, el propósito en nuestro corazón de que Dios bendiga sus vidas, de que Dios bendiga nuestras vidas. Damos gracias al Señor por su misericordia, por la vida que Él nos da. Y es un gozo, es una alegría poder saludarlas delante en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por sus infinitas misericordias, por su bondad, porque Él es bueno. En esta hora quiero invitarles, ¿verdad?, para que juntos compartamos una palabra del Señor, una palabra tan hermosa. Es como lo que vamos a seguir de lo que se predicó, ¿verdad?, la vez pasada. Y vamos porque cuando leímos ahí nos quedamos en todos los juicios que Dios había hecho, pero Dios, además de eso, ¿verdad?, hizo algo mejor. Y ahora vamos a ver qué fue lo que Dios hizo, qué bendición hermosa obtuvo una persona al tomar el arca del pacto en su casa. Y vamos a venir y vamos a pedirle al Señor su bendición en este día por su palabra y por el programa de esta tarde. Amantísimo Padre que estás en gloria, Padre de amor y Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora preciosa venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Una vez más, Padre amado, reconozco, Señor, que no soy nada sin ti, que necesito de tu ayuda, Padre. Que tu Espíritu Santo me guíe, me dirija, Señor, y que seas tú tocando las vidas a través del mundo, Señor, que los hogares sean bendecidos, Padre Celestial, que tú toques, que te llegues allá en cada país, en cada casa, Señor amado, en cada vida, Padre Celestial, y tu poder y tu presencia sea tocando, sea bendiciendo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que mientras hablamos de tu palabra, sea tu gracia, sea tu amor, sea tu presencia derramándose, Señor, tocando las vidas, dirigiendo nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque lo que somos es solamente por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ponemos tu palabra en tus manos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a estar considerando, ¿verdad?, unos versículos en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Para la honra y gloria del Señor vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo
para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió su mano al arca de Dios y le sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y esto quiere decir quebrantado de Usa, el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Gracias al Señor por su palabra, porque ella es bendita. Recordamos, ¿verdad?, que en el mensaje anterior nos dimos cuenta de que los filisteos pelearon, se enfrentaron con el pueblo de Israel, y ellos tomaron el arca. Y Dios se enojó de gran manera porque ellos tomaron el arca. ¿Y qué sucedió? Que cada vez que el arca de Dios era trasladada a un pueblo o a una ciudad diferente, siempre venían los juicios de Dios. Siempre dice que les caían enfermedades y morían, ¿verdad?, con tumores, por causa de que la ira de Dios estaba con ellos por haber tomado el arca, porque el arca no estaba donde Dios quería que estuviera, donde debería de estar. Ahora, cuando los filisteos devuelven el arca, la llevan y es quedada en el lugar en donde se quedó, ¿verdad? Se quedó por mucho tiempo. Dice que pasaron como 20 años y ahí se quedó en la casa de Abinadab. Ahí se quedó el arca del Señor. Pero sucedió, ¿verdad?, de que David quiso trasladar el arca hacia su ciudad, hacia Jerusalén, a la ciudad de David. Él quiso trasladar el arca de Dios. Entonces, dice que pusieron el arca. Si leemos en el 6:3, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban. Ellos iban, el arca de Dios, el arca del pacto, era la presencia de Dios, era el gozo de Jerusalén, el gozo del pueblo de Israel. Y ellos dice que iban danzando, cantaban y bien haciendo fiesta porque llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios. El habérselo quitado a ellos era una gran afrenta, era un gran dolor en su corazón para ellos. Imagínense, para el Señor. Pero mientras ellos lo llevaban de regreso a la casa que había hecho David para que ahí estuviera la presencia del Señor, o sea, el arca, ellos iban con gozo para llevarla. Iban alegres, ¿verdad? Porque no hay nada más que el gozo del Señor, que la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces sucede algo triste. Si vemos aquí y leemos en el 6:6, dice:
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Lamentablemente eso sucedió porque no era la manera en que Dios quería y había mandado que el arca de Dios fuera trasladada. El arca de Dios era un cofre, un tabernáculo portátil en donde se trasladaba, ¿verdad?, de tienda en tienda o campaña en campaña. Y Dios había elegido solamente a los levitas. Ellos eran apartados para que ellos, dice que el arca debía de ser cargada por 4 hombres, por 4 levitas. No dijo el Señor que tenían que ser cargadas por vacas, ¿verdad? Entonces el Señor se enojó. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, Dios se molesta, Dios se enoja. Y sí, Dios es un Dios de amor y misericordia, pero Él también es como un padre. Cuando desobedecemos, Él también nos corrige, Él también nos da nuestros hinchazos. Y qué hermoso que nosotros ya no vivimos en ese tiempo de la ley. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Ahora vivimos en que si nosotros ofendemos al Señor y pecamos contra Dios, pero nos arrepentimos, está la gracia de Dios y es la que nos limpia, es la que nos perdona. En cambio, en este tiempo, este hombre, por haber, dice, sostenido el arca, porque los bueyes, dice, tropezaron, porque él la tocó, la sostuvo, la ira de Dios se mostró, ¿verdad?, contra este hombre. Y entonces dice que allí cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Y qué pasó? Se había dado cuenta David y el pueblo de Dios que en todos los lugares en donde había estado el arca de Dios, Dios había mandado sus juicios, enfermedades, ¿verdad? Y mucha gente había muerto porque no era donde Dios quería que estuviera su presencia, su tabernáculo santo. Entonces David, cuando vio esto, se entristeció y también le dio miedo, se afligió y dijo, ¿y ahora cómo voy a llevar el arca de Dios así? Dice en el 9, dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea que él vio que el Señor estaba molesto. Y él tuvo miedo de llevar el arca a su casa porque pensó de que Dios iba a ser haciendo, ¿verdad?, seguir con sus juicios y que mucha gente iba a ser muerta, ¿verdad? Entonces él tuvo miedo de eso. ¿Y qué sucedió? Si leemos en el 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Mire, y qué hermoso, dice que qué pasó después, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, solo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Mire que mientras yo estudiaba y quería saber quién era Obed-Edom y qué significaba, ¿verdad?, Obed-Edom. Obed-Edom era filisteo, era un hombre pecador, era un hombre pagano, era un hombre idólatra, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar, ¿cómo ocurre eso? Porque en realidad Dios hace lo que quiere. A Él nosotros no le podemos decir por qué hiciste eso o por qué no lo hiciste, porque Él es soberano y Él es dueño de todo y Él hace lo que Él quiere, como quiere, con lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí y decimos, pero si Él era un filisteo, pero la importancia de tener un corazón abierto para recibir la bendición del Señor. Obed-Edom tenía su idolatría. Él era idólatra. Su casa seguramente, ¿verdad?, tenía ahí ídolos. Pero él había escuchado también, estaba eso que él tenía que hacer una decisión. Y
en esta vida, las decisiones que nosotros hagamos, eso nos sirve para bien o nos sirve para mal. Porque muchas veces podemos hacer decisiones incorrectas, pero cuando hacemos la decisión correcta, ¿verdad? Delante de Dios primeramente, Dios nos bendice, Dios nos saca adelante. Obed-edom, él no tenía por qué tener esa bendición, pero a Dios le plació, él lo quiso así. Obed-edom tenía que hacer una decisión y pensar, porque él seguramente había escuchado de todos los juicios que Dios había hecho ya, en donde había estado el arca del pacto, donde había estado la presencia, el arca del pacto de Dios. Él había escuchado de los juicios que Dios había traído, pero él propuso en su corazón, ¿verdad? Por fe, dejar entrar el arca de Dios. Pero para eso él tenía que hacer una decisión, hablar con sus hijos, hablar con su familia. Él tenía que poner a obra, ¿verdad? Porque seguramente ahí tenía sus ídolos y tenía que sacarlos. Y él también pudo haber tenido hasta enemigos de su misma gente a causa de lo que iba a hacer. Pero él en ese momento ni se imaginaba la bendición, la gloria que Dios iba a traer en su vida al él abrir su corazón. Ahora me doy cuenta de que Dios es misericordioso, de que Dios es gracioso muchas veces, porque Él hace cosas que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Porque muchas veces para el ojo humano puede decir, esa persona no es digna, ¿verdad? De tener ese privilegio. Esa persona no califica, pero en los ojos de Dios, no importa lo que seamos, no importa lo que hayamos hecho, Dios es bueno. Dios mira nuestra alma, nuestro corazón. Él mira lo que va a hacer con nosotros en el futuro. Y Él quiso bendecir a Obed-edom. A Él le plació bendecirlo, así como Él le ha placido bendecirnos a nosotros. Y nosotros decidimos un día entregar nuestro corazón a Dios. Y desde que entregamos nuestro corazón a Él, Él nos empieza a bendecir, nos empieza a cuidar, nos empieza a guiar, nos empieza aleluya, a sanar, nos empieza a limpiar nuestras almas. De cuando veníamos con tristeza y amargura, Dios nos limpia, ¿verdad? Y nos perdona, primeramente nos perdona nuestros pecados. Es algo hermoso que Dios hace en nosotros. Pues Dios, con este hombre, aunque él era un idólatra, Dios decidió bendecirlo, pero también él tuvo que hacer una decisión. Obed-edom quiso recibir la bendición ahí, pero también tuvo que hacer una decisión. Él tuvo que dejar su vida que estaba viviendo en el momento, sacar a sus ídolos, porque ese era el enojo que Dios tenía con las otras naciones, porque habían empezado a adorar a otros dioses, a sus deidades, adoraban a las estrellas y cosas, y dioses que no tienen poder. Nuestro Dios es un Dios alto y sublime, que tiene poder, está en todo lugar, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo puede hacer. Y nosotros, ese es el Dios al que nosotros debemos de amar, debemos de servir. Cuando Él nos creó, cuando Él creó la humanidad, los creó, ¿verdad? Cuando creó a Adán y a Eva, nos creó con el solo propósito de que nosotros le adoráramos, de que nosotros le sirviéramos, de que nosotros tuviéramos una comunión íntima con Él, una comunión tan preciosa entre padre e hijo. Dios visitó la casa de este hombre. Obed-edom tuvo que sacar sus ídolos, tuvo que dejar sus malas costumbres, su vida pasada. Claro que para una bendición de Dios, nosotros tenemos que hacer una decisión, porque no podemos servir al mundo y servir a Dios. Tenemos que hacer una decisión por servir a Dios. Y mire qué pasó. Dice que estuvo el arca, dice, en el 6:11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa.
Pero ¿qué sucedió cuando se dieron cuenta de que Dios empezó a bendecir a Obed-Edom y a su familia y sus casas, todo ese que les empezó a bendecir, a prosperar? ¿Y qué sucedió cuando David se dio cuenta, dice, de que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom? ¿Qué dijo él? Mire qué dice ahí. Fue dado en el 6:12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Llegó David, tomó el arca y lo llevó con alegría, porque ahí sí no tenía miedo, porque él dijo, ya la ira de Dios se aplacó, ya Dios no está enojado, ya el arca no está enojada, y ya comenzó a bendecir a Obed-Edom. Yo mejor me la llevo para que me bendiga a mí también. Dice, entonces llegó David y se trasladaron, ¿verdad?, a Jerusalén, el arca de Dios, el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios, donde Dios hablaba con su pueblo. Y la presencia de Dios entró a la casa de Obed-Edom. Nos damos cuenta que aquí ya en el libro de Samuel, de 2 Samuel, no se menciona más a Obed-Edom, pero más adelante aparece. Si nosotros buscamos en 2 de Crónicas 26, tuvo que haber una conversación entre padre e hijos. Tuvo que haber ocurrido algo cuando llegó David a llevarse el arca. ¿Qué pasaría? De seguramente ellos decían, no te lleves el arca, no te lleves la bendición, porque si tú la llevas, ya no nos va a quedar esa bendición, no te la lleves. O quizá querían ellos tal vez pelear para que no se la llevaran. Pero dijo David, ¿verdad? Les diría, lo siento, pero el arca no tiene que estar aquí. Recuerda que te dije que solo era algo temporal. El arca de Dios tiene que estar en donde debe estar. Y se la lleva, ¿verdad? Mientras va David en camino, ahí se iría también detrás de Obed-Edom. Ellos tuvieron que haber dejado sus casas, tuvieron que haber dejado todo lo que ellos tenían ahí, porque se habían llevado, si se llevaban el arca de Dios, se llevaban la presencia de Dios, se llevaban la bendición, y ellos ya se habían acostumbrado con la bendición de Dios y no quería que nadie se la quitara. Deciden irse ellos también detrás, y hey, espéranos, ahí vamos nosotros. Pusieron sus cositas en los burritos, en lo que ellos llevaban, ¿verdad?, en sus camiones, lo que ellos llevaban, y se fueron detrás de ellos para a donde llevaban el arca. Y dijeron ellos, tú te llevas el arca, tú te llevas la presencia de Dios, pero nosotros no la perdemos, nosotros nos vamos, y a donde vaya la presencia de Dios, nosotros ahí estaremos. Era que ellos se habían enamorado de la presencia de Dios, porque sus vidas habían cambiado, ya no eran los mismos que eran antes. Si antes estaban tristes, él ya no era triste. Si antes tenían problemas, ya sus problemas se habían arreglado y ellos se habían enamorado, los hijos de él se habían enamorado de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? ¿Sabían pensar esto? Vamos a encontrar aquí en dónde aparecen ellos otra vez. Si buscamos en 1 de Crónicas, y dice la palabra del Señor en el capítulo 26, y vamos a leer 4 versos. En el 4 al 8 dice, de eso habla cuando se estaba en el templo, ¿verdad?, en la dedicación del templo. Estaban buscando a los porteros, a todos los que iban a ministrar. Si bien en el templo solo podían ministrar los levitas, que eran los que estaban apartados para trabajar, para ministrar en el templo del Señor. Pero mire que aparece aquí Obed-Edom. Dice, también en el 26:1, también fueron distribuidos los porteros y los coheritas, Melemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Ahora leemos aquí, en el 4 dice, los hijos de Obed-Edom, Josadab, el segundo, Joa,
el tercero y cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peulaí, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y luego dice en el 6, también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores de la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. En el 8 dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Ellos aparecieron y a ellos los ponen como porteros, algo que solo los levitas podían hacer. Y no podía pelear nadie porque ponían a los levitas. Ellos estaban ahí. Qué bendición que ellos, que no eran pueblo de Dios, ellos por haber propuesto en su corazón el servir a Dios, el dejar a sus ídolos, el dejar su vida pasada, dejar a sus dioses, Dios los bendijo. Y solamente a Obed-Edom no, bendijo todo, que sus vacas empezaron a criar, sus ovejitas también, y se multiplicaron, porque dice que sus hijos también aquí están sirviendo, ¿verdad? Como porteros en la casa de Dios. Sus hijos, Dios los bendijo. Ellos también se enamoraron. Y cuando la presencia, cuando la gracia de Dios habita en nosotros, así es Dios con nosotros. Dios nos bendice. Dios bendice nuestra casa. Dios bendice nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Y así vamos, de una y otra y tercera y cuarta generación para aquellos que adoran el nombre de Dios. Dios bendijo a Obed-Edom. No lo merecía, ¿verdad? Pero a Dios le plació y lo bendijo. Y bendijo a su familia. Y qué privilegio hermoso que ellos tuvieron. Mire dónde aparecen aquí también. Y dice, ahí mismo en el 26:15 dice, y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Los vemos ahí, a él, a sus hijos, a sus nietos, sirviendo al Señor, para la gloria del Señor. Es que ellos no quisieron dejar esa presencia divina. Ellos quisieron quedársela. Y así debemos nosotros, ¿verdad? Quedarnos con la presencia divina de Dios, porque con eso nos acostumbramos nosotros a vivir, con esa vivimos, con esa respiramos, nos acostumbramos a estar en la presencia de Dios. Entonces así Obed-Edom, Dios lo bendijo. Y cuando tememos a Dios, enseñamos a nuestros hijos a amarlo, amar a Dios. Enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios. Enseñamos a nuestros hijos a hacer la obra de Dios, a trabajar para Dios. Y ellos sienten en su corazón el motivo, la motivación, el deseo de trabajar para Dios, de servir a Dios, a través de ellos para servir a otros. Dios bendice. Y no necesariamente solamente vamos a decir lo material, sino que Dios nos bendice espiritualmente. Nos da hijos que Dios honra, que honren el nombre de Dios. Nos da hijos que los demás ven y dicen de veras que los hijos de los hermanos fulano, sutano, son hijos de Dios, son siervos de Dios. Yo le pido a Dios siempre, Señor, porque Él dijo que nos iba a bendecir con una descendencia grande. Nos ha bendecido porque nos dio a mi esposo y a mis 6 hijos, y de ellos ya vamos ya con 9 nietos. Dios nos ha bendecido y deseamos, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga. Yo le digo al Señor siempre, Señor, yo no quiero tener unos simples hijos, Señor. Yo quiero que tú me des hijos que te amen, hijos que te sirvan, hijos que se preocupen por los demás, hijos que respeten a los demás, hijos que te teman a ti, hijos que vivan para ti, que te sirvan, que te amen. Eso es todo lo que yo le pido, y lo demás, Dios, mientras buscamos lo espiritual primeramente, Dios nos bendice materialmente, porque Dios bendijo a Obed-Edom. Todo le bendijo, su casa, su familia, y todo empezó a prosperar.
Y nosotros debemos desear las cosas también espirituales, motivarnos, pero también quiere que nosotros tengamos una vida apartada para Dios. Quiere una vida de dedicación. Los levitas eran apartados, eran santos, eran dedicados para Dios. Y así quiere que Dios, que nosotros también seamos santos, apartados para Dios. Ahora Dios está llegando, no sé a dónde, no sé qué país, pero mi deseo es que Dios llegue y toque, la presencia de Dios llegue en cada corazón, en cada hogar, y que llegue sanando, porque cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, Dios nos empieza a sanar. Los matrimonios se empiezan a restaurar. Nuestros hijos empiezan a servir a Dios y todo empieza a cambiar. Y claro, tenemos que cambiar y Dios nos bendice, porque ya cuando venimos a Dios, ya no se toma alcohol, ya no se fuma, ya no se compran ídolos que no sirven, ¿verdad? Para nada, que no tienen poder. Ya no gastamos nuestro dinero en lo que nos sacia. Entonces, ahí es cuando Dios ya nos empieza a bendecir. Vamos a tener más dinero para comprar, en lugar de unas cervezas, compramos una libra de carne, y entonces es cuando Dios nos empieza a bendecir. Lo que tenemos que hacer es invitar a el arca de pacto, del pacto de Dios en nuestro corazón. Quédese con la gloria de Dios. Escoja la presencia de Dios. Para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra vida carnal, a nuestros deseos carnales, y pedirle al Señor: Señor, no importa lo que tenga que dejar, porque quiere hacer una decisión. Obed-Edom tuvo que dejar su vida, tuvo que dejar. No importa a las cosas que tengamos que negarnos, no importa lo que tengamos que dejar, porque cuando escogemos a Dios, escogemos lo mejor, y Dios nos bendice y Dios nos prospera. En cada momento que nosotros estemos en lucha y en tribulación, Dios nos esfuerza, Dios nos da la victoria, y Él quiere bendecirnos. Quiere que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón para servirle, para santificarnos para Él. Aleluya. Qué precioso mensaje. Era algo hermoso. Le digo que es la continuación del mensaje del pasado, ¿verdad? Pero ahora vemos la grandeza de Dios, su amor, su misericordia, su sentido del humor, diría yo, porque aprendemos también de que Dios no hace acepción de persona, no mira color, nada. Solamente busca un corazón dispuesto a servirle, dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. No importa por lo que esté pasando, no importa qué tan pecador sea o seamos, no le importa al Señor. Mientras nosotros abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos, Él nos ayuda, nos perdona y nos usa para su gloria, nos levanta para su gloria. De lo vil y despreciado, Él levanta para avergonzar a los altivos y a los orgullosos, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Mi anhelo es en esta hora de que el Señor le haya bendecido, que el Señor le haya tocado y que se decida a buscar al Señor. Es lo más importante de la vida, buscar a Dios, para que el Señor le ayude y nuestra vida cambie y seamos bendecidos. Así que gracias al Señor por su palabra en esta hora. Su infinito amor está para todo aquel que quiera recibirle. Gracias al Señor en esta hora por su palabra preciosa. Y vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta hora. Y Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Maravilloso Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por tu divina presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu divina palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que tú harás en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial,
por tu infinita misericordia. Gracias porque tuviste misericordia de mi vida, Señor. Porque tuviste misericordia de mi familia, Padre Santo. Y te bendigo y te adoro, Señor. Gracias, Padre Eterno, en esta hora. En cualquier hogar, ahí donde nos están viendo, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos. Padre, pedimos tu bendición para sus vidas en esta hora, Señor. Que tú les ayudes, que tú les bendigas, que tú les ministres, Señor. Y que seas tú ahí, Padre Santo, sanando, Señor, libertando y obrando, Padre, en esos problemas, Señor. Seas tú arreglándolos, Padre Santo. Oh, Padre amado, que escojamos y que escojan, Señor, quedarnos con tu gloria, Padre. Quedarnos con tu presencia, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Amén, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor por este día, por su palabra en esta hora, por este programa. Y deseamos que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez que nos sigamos escuchando. Dios les bendiga y les guarde.